vamos a dar lectura también al capítulo 89 de Salmo, versículo 14. Salmo 89, entonces versículo 14 nos puede también ayudar en este tema. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Tenemos entonces aquí en este salmo una síntesis del libro del profeta Jonás, que nos dice que el trono de Dios tiene como cimiento la justicia y el juicio. Y dice que la misericordia y la verdad están delante del rostro del Señor. Entonces tenemos que Dios no puede pasar por alto la maldad del hombre, y por eso hace justicia, hace juicio, pero antes también muestra su amor, su misericordia, su verdad. Dice el versículo 14: tú gobiernas con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos muestra tu constante amor. Bueno, esta es la versión, traducción, lenguaje actual, que nos ayuda entonces a interpretarlo allí entonces en palabras más castellanizadas. Y nos dice entonces que el Señor gobierna con justicia y rectitud. Vamos entonces ya ir entrando al capítulo 4 entonces del profeta Jonás. Aquí tenemos algo muy interesante que el Señor nos puede ayudar, y una lección que podemos tener como pueblo cristiano, como servidores de Dios. Y por eso es que siempre debemos ir aprendiendo y estar dispuestos a que el Señor nos vaya moldeando. Allá el Señor le mostró al profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, allá a su pueblo de Israel. Dice que le envió para que viera algo y pudiera de esa manera el profeta sacar conclusiones. Dice que cuando se fue, él estaba observando el trabajo que hacía el alfarero. Y llegó en un momento, dice, que en las manos del alfarero ese trabajo se echó a perder, o sea, se rompió la vasija. Entonces allí el Señor le habla al profeta y le dice: ¿acaso yo no puedo hacer algo nuevo? Porque luego que el alfarero vio que se rompió, tomó nuevamente el barro y comenzó a hacer allí otra vasija. Dios puede hacer algo nuevo de nuestra República Argentina. Y esto pareciera ser reiterativo, porque algunas personas aún sin Dios tienen esperanza. Les decía en videos pasados que suelo por allí mirar a un hombre casi 90 años, que él es argentino pero está en otro país, y él todavía tiene esperanza. Entonces está muy atento a los acontecimientos que suceden, seguramente a través de los informativos. Y entonces nosotros oramos tratando de que este hombre a esa edad pueda ponerlo a Dios, porque seguramente, y lo hemos comprobado, la experiencia que tuvo lo puede hacer sabio. Pero si nosotros dejamos de lado a Dios en esta oportunidad, las probabilidades de un verdadero cambio serán muy pocas. Porque aunque se produzca cambio y esto mejore, si usted que está escuchando, usted que está viendo el video, no pone la confianza en Dios,
sea alguien con responsabilidad en el gobierno o sea alguien que no la tiene, si usted no pone a Dios y no tiene en cuenta a Dios, su final va a ser igualmente trágico. Porque la Biblia dice que serán trasladados al infierno todas las personas que se olvidan de Dios. Esa es la parte que muchos predicadores modernos dicen que no quieren enfrentarse con eso porque quieren más bien a la gente hablarle de esperanza, de que van a ser bendecidos, de que van a salir de su situación, de que Dios le va a ayudar, le va a sanar, le va a abrir puertas. Pero la otra parte dice también que si usted recibe todo eso por el amor de Dios, pero usted no se arrepiente y no obedece a Dios, igual manera con todos esos beneficios, usted también va a parar en condenación eterna. Esto es lo maravilloso porque Dios no hace acepción de personas. Ya otro profeta como Ezequiel decía, háblale tú a la gente que es justa y a la que no tiene en cuenta a Dios. Porque si la gente que está confiando en Dios, luego se aparta y hace maldad, el Señor dice no va a recordar ninguna de sus hechos de bien, sino que por esa maldad y por no haberse arrepentido, va a ir a la perdición. Sin embargo, aquella persona que se arrepiente, que nunca ha conocido a Dios y cambia su manera de actuar, eso es lo que vimos en el capítulo 3 de la historia del pueblo de Nínive. Entonces, Dios está esperando, así como dice la cortina musical, que realmente seamos sinceros con Él. Ahí justamente confirma esta cortina musical. Tiene peso en la eternidad. Y en aquel momento tú vas a estar solamente delante de Dios y rindiendo cuentas de lo que has hecho cuando estaba aquí sobre la tierra. Entonces, y esto es para todos. Entonces, vamos al capítulo 4. Vamos al capítulo 4 porque aquí vamos a contar una hermosa enseñanza que Dios dio a su profeta, porque tenía cosas que debía cambiar. Y entonces, vamos al capítulo 4, entonces en la versión traducción lenguaje actual, porque los minutos van avanzando. Y dice entonces, Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Y muy molesto le dijo a Dios, yo ya lo decía, yo, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, que te compadece de todo y que es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambia de opinión y no lo haces. Aquí entonces vemos el gran amor de Dios. Pero vemos también la reacción de este profeta. O sea, si usted se cree espiritual o profeta, como dice allí el apóstol Pablo allí en Corintio, reconozca que lo que les hablamos son mandamientos del Señor, dice Pablo, porque resulta que ellos pensaban y creían que eran muy espirituales, pero los mandamientos del Señor no los querían obedecer. Entonces aquí también dice el Señor y muestra aquí a través de este hombre
que tenía reacciones que no eran agradables delante de Dios, y Dios lo sabía. Que el Señor nos vaya moldeando entonces, porque tenemos cosas que cambiar. Entonces no basta con que Dios hable a través de su vida. No es suficiente con que usted tenga un don de profecía o un don de milagro. Por eso compartimos siempre el capítulo 7 de Mateo, porque esa es una reflexión clara de que los dones a ustedes ni los ministerios no le va a salvar. Lo que va a salvarle es su obediencia a Dios. Entonces aquí estaba enojado el profeta y Dios le hablaba. Dice el versículo 3, a mí me molesta eso. Le decía el profeta, seguía enojado con Dios. ¿Cuántas veces usted se puso enojado con Dios? Y lo hemos expresado también. Un hermano un día me estaba contando, estaba pasando por dificultades financieras y me estaba contando de un testimonio. Que alguien tuvo que esperar unos años para que Dios le respondiera, y luego sí vino la bendición abundante de parte del Señor. Cuando este hermano comenzó allí a preocuparse, yo le hago recordar de ese testimonio que él mismo me cuenta. Y entonces, reaccionando allí como un niño malcriado, me dice, yo no soy esa persona. Pero grande es el amor y la misericordia de Dios, que Dios trató con Jonás. Y va a tratar también con tu vida y con mi vida. Pero vamos a ver qué podemos sacar de esta experiencia. Entonces Dios le pregunta a Jonás y le dice, ¿qué razón tienes para enojarte así? Le pregunta a Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos pregunta, ¿no? Pero ¿y por qué está de esta manera? Él podía en un segundo hacernos desaparecer. Entonces aquí nos demuestra la misericordia de Dios. Entonces dice el versículo, ahí Jonás no le contesta, pero sale de allí, dice, de la ciudad, y se va a un lugar desde donde él podía verlo todo. Luego cortó, dice, una rama y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Jonás estaba esperando el juicio de Dios. Pero él no se había enterado, o no quería enterarse, de que el pueblo de Nínive se había arrepentido, aún con el rey. Entonces, lo que Dios busca a través de un mensaje de juicio es el arrepentimiento. Y lo hace tanto para su pueblo como para la gente que no le conoce. Pero aquí Jonás sí le conocía al Señor. Entonces, vemos aquí que él está esperando, claro, lo que él anunció que se cumpla. Y hay veces que cuando Dios nos da una revelación, queremos poner nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y de paso ya aprovechamos allí también para demostrar enojo y hasta odio. Voy a contarle aquí algo que me sucedió, que lo he visto. Con alguien que también fue elegido por el Señor, pero que en un momento veo allí que más allá del conocimiento que tenía,
que Dios le había dado y le había iluminado, además había odio y deseo de venganza en su corazón. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros claramente, y aún hasta gente dice que de Él es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Yo me haré cargo. Y nosotros queremos tomar por nosotros esa venganza. Y en este momento, usted lo puede tomar también para el país desde el cual nos sintoniza o está viendo este video. Pero particularmente en la Argentina hay una gran división ahora en que hemos caído en una trampa de odio, de resentimiento. Entonces no podemos ni siquiera escuchar algo, algún argumento o alguna posición de las personas que consideramos culpables. Aquí Jonás se ve que él no estaba contento con lo que Dios había hecho. Él no estaba satisfecho, él quería que venga el juicio sobre Nínive. Y un día escuché a alguien, evangelista, con ministerio de parte del Señor, decir: a esa gente que han cometido tal hecho, se merecen que los fusilen y que los maten. A mí me sorprendió grandemente que viniera de la boca de un ministro, de un predicador. Pero aún más me sorprendió, por supuesto, porque sus hijos repetían exactamente con el mismo odio. Entonces, era una red social y hago una reflexión, donde el Señor Jesús dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que dicen. Aun cuando fueran culpables, reconocidos, comprobados y condenados por la justicia terrenal, aún así, ¿quién tiene poder de quitar la vida, señor operador? Dios. Sin embargo, hay algunas naciones como que ya aprovechan para matarle también. Pero aquí en la República Argentina no existe la pena de muerte. Entonces, que es más grave aún, y Dios guarde, porque por allí, en un momento de enojo como el que tenía Jonás, podemos expresar palabras violentas y el Señor nos está viendo, nos está escuchando. ¿Y cómo podemos ir luego a pedirle al Señor misericordia? Porque en el libro de el apóstol Santiago dice que el que tiene misericordia alcanzará misericordia. Si Dios tiene que mandarle a alguien preso para que tuviera alguna enseñanza, aún allí, con 20, 30 años de prisión, aún allí tiene posibilidades de reconocerse y de arrepentirse con Dios. Entonces, este odio que tenía Jonás tenía que ser tratado por el Señor. Entonces, vamos un poquito más adelante porque los minutos van avanzando, pero usted se da cuenta bien cómo Dios tiene maneras de hacernos ver nuestro error. Dios le preguntó a Jonás en el versículo 4, estamos en el capítulo 4 del profeta Jonás, dice: ¿qué razón tienes para enojarte así?
Jonás salió de la ciudad, se fue a un lugar desde donde podía verlo y luego cortó unas ramas, construyó un refugio para protegerse del sol y se sentó bajo la sombra, se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Versículo 6 dice, por su parte Dios hizo brotar una planta, esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Y Jonás quedó muy contento con aquella planta. Aún sabiendo. Por eso, amado hermano, el amor de Dios es tan grande. Y aún sabiendo los pensamientos que estás teniendo, Dios te sigue amando. Y aún te sigue demostrando su bondad. Mire, Dios le dio allí, le hizo crecer allí una planta, porque él estaba allí en el rayo del sol, y entonces con una sombra, imagínense cuando hace tanto calor, uno no ve pasar un momento por un árbol, así dice, no, perdón, un ratito se queda ahí, ya toma porque el sol es muy fuerte. Ahora estamos todos abrigados, pero cuando hace calor, tenemos lo menos de ropas posible y por supuesto queremos salir del sol cuanto antes. Entonces dice el versículo 7, pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta y ésta se secó. Primero Dios le muestra entonces allí, y por eso es que Satanás muchas veces utiliza, porque quiere menospreciar la misericordia y el trato de Dios con los seres humanos, porque él tenía un lugar de privilegio en el cielo, pero luego que quiso con soberbia ocupar lugares que Dios no le ha dado, es que fue sacado por su maldad. Pero tenía lugares de privilegio. Entonces, el hecho de que tengas en este momento un lugar de privilegio y estés recibiendo bendiciones del Señor, no significa ello que Dios esté de acuerdo con lo que estás haciendo. Porque aquí sí que el Señor comenzó aquí a hacer la otra parte para tratar con la vida de su profeta. Ya allí el pueblo de Nínive estaba perdonado, Dios no le envió el juicio y Jonás seguía enojado. Entonces dice el versículo 7, pero después Dios hizo que un gusano viniera el otro día y le picara la planta. Si no nos reconocemos delante de Dios y Dios está preparando un gusano para que allí ese bienestar, porque dice el versículo 6 que Jonás quedó muy contento con aquella planta. O sea, él estaba cómodo allí, pero aún estaba abrigando pensamientos de odio. Y yo voy a ver ahora lo que Dios va a hacer con estos. Y allí ya entonces el Señor tiene sus planes y sus métodos para llevarle a algunos hasta la misma cárcel para tratar con ellos. Pero nuestra misión es seguir creyendo que Dios puede cambiar y transformar y haya un arrepentimiento. El Señor le dijo allí, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y que viva. Ese es el plan de Dios. Las personas que no conocen al Señor ya están condenados por no creer en el Señor. Pero Dios quiere
que ellos de esa situación puedan salir. Por eso dice que tenemos que corregir, dice, con mansedumbre, por si Dios concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo al que están cautivos. El Señor nos ayuda entonces para poder hacerlo, porque cuando uno se da cuenta de esa situación, uno se da cuenta allí que la persona no tiene a Dios. Pero debemos seguir pidiendo al Señor para que haya un arrepentimiento, porque le sorprende la muerte y su destino final es de perdición. Entonces, vamos al versículo 8 allí. Dios tenía preparado entonces un gusano, fue allí, picó la planta, se secó, y allí terminó el bienestar, terminó la paz que tenía Jonás. Dice, cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. No solamente que se secó la planta, sino que además del sol caliente, Dios envió un viento, dice. Como el viento norte puede ser, señor Pedro. Así que es bastante molesto. Y cuando hace calor, uno dice, bueno, va a cambiar el tiempo, ya acaba de venir un refrigerio, un refresco. Y dice que Dios mandó entonces agregando allí al sol caliente un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse. Por eso gritó, prefiero morir que seguir viviendo. A ese extremo tuvo que llegar Jonás para Dios poder hacerle ver qué es lo que estaba mal en su vida. Cuando alguien dice, ahora sí que ya no tengo más ganas de vivir. Y Dios permite situaciones para poder enseñarnos y de esa manera nos alienta. Porque aunque Jonás quería morir, Dios no iba a permitir porque quería enseñarle algo. Recuerdo una vez le digo al Señor, Señor, si esto es tu bendición, yo no quiero y quiero morirme. Porque claro, no era esa la manera en que Dios quería darme la bendición. Entonces, cuando alguien insiste en querer algo y no es la voluntad del Señor, luego nos arrepentimos. En realidad, anhelamos cosas que Dios no quiere, porque dice, prefiero morir que seguir viviendo. Dios no quiere que te mueras. Lo que quiere es que reconozcas y obedezcas a lo que Él te está diciendo. No va a solucionar nada con querer morirte. Entonces Dios le preguntó a Jonás. Allí viene la palabra del Señor con su profeta y le dice, ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Uno podría decir, pero ¿por qué algo tan insignificante? Y entonces mire la respuesta de este hombre de Dios. Por supuesto que sí. Y sin ella prefiero morirme.
O a veces nosotros por algo decimos, si no voy a tener eso, no quiero nada, prefiero. Y entonces Jonás allí estaba en el medio del rayo del sol, con un viento que le quemaba. Y entonces él decía que, bueno, la única solución era que tuviera ese árbol. Dios puede quitarte cualquiera de las cosas que te rodean y de las que hoy te parecen grandes conquistas. Y dice, pero Dios me dio. Dios te dio y tiene poder también para quitarte aún tu propia vida. Entonces allí viene la enseñanza y dice, el versículo 10 dice, Dios le respondió a Jonás, ¿estás preocupado por una planta que no sembraste y ni hiciste crecer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? Porque en esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales. El amor de Dios piensa hasta en los animales. Y ahí entonces Dios le responde a Jonás y le hace ver la realidad. Dice, ¿acaso están tan enojado por una planta que ni sembraste ni hiciste crecer? Que el Señor pueda iluminar nuestras mentes para poder reconocer que en los planes gloriosos del Señor, Él puede darnos y puede quitarnos. Si tiene que ver con algún propósito de Dios, para que podamos reconocer realmente cuál es el mayor propósito, que es justamente tener compasión. Y eso es lo que está sucediendo hoy también, que el Señor nos ayude y nos haga ver desde su visión. Jonás lo único que quería era que caiga el juicio sobre la ciudad de Nínive. No considera, aunque él sabía, porque eso es lo que le dijo a Dios, yo sabía, Señor, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Ahí podemos ver entonces que el pensamiento de Jonás, aún conociendo la bondad de Dios, quería aún así ir en contra de su voluntad. Que el Señor nos ayude entonces para permanecer con su voluntad, que es agradable, que es perfecta, aun cuando ésta no sea reconocida ni sea popular. Por eso es que la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella le librará Jehová. Pero si estamos abrigando o si estamos pensando el mal, ya que el Señor no puede actuar libremente y debemos aprender a tener misericordia.
Por eso le contaba ese testimonio y seguramente a lo mejor usted también ya conoce o pudo ver en su propia vida. Que Dios nos da oportunidades a que actuemos como verdaderos hijos o hijas de Dios. Y no lo hacemos. Le decías el Señor a su pueblo de Israel, la piedad de ustedes es como la neblina de la mañana. Hoy tuvimos neblinas. Pero cuando sale el sol ya eso desaparece. Y Dios está anhelando que actuemos verdaderamente como hijos suyos. Dios quería entonces que Jonás tuviera claramente el anhelo de obedecerle. Y eso es justamente lo que Jonás no hizo. Dios le dio oportunidad luego que atravesó un momento difícil y allí entonces le llevó a obedecer. ¿Qué será lo que tiene que permitir el Señor en nuestras vidas para que realmente entremos en la obediencia? A veces parece que es claramente, ya entendemos el mensaje y ya decimos, amén, Señor, y hasta decimos, gloria a Dios. Pero aún así no queremos todavía poner por obra la palabra de Dios. Estamos conscientes claramente de que es su voluntad, pero aún así ahí entonces la cortina musical dice, Dios está esperando de su pueblo que tenga sinceridad. Que el Señor nos ayude entonces para que realmente podamos actuar de acuerdo a sus propósitos, que son gloriosos. Entonces, antes Israel le decía, pero Señor, hemos ayunado y hemos orado y no te diste por enterado. Entonces, más allá de los 3 días que hoy se va a cumplir aquí de ayuno en la República Argentina, Dios nos está hablando, Dios está hablando a muchos Jonás. Y que el Señor pueda entonces, y que reconozcamos, porque esta era la parte que ahora ya no hay más una respuesta, termina allí con la palabra de Dios este libro de Jonás. Jonás ya ahí parece que entendió, porque ya no contestó más, ya no habló más. Posiblemente se le haya pasado ya el enojo. Y a veces nos damos cuenta cuando pasan algunas cosas y dice, pero gracias a Dios que no abrí mi boca. Gracias a Dios que no actué de esta manera. Y ahí tenemos que glorificar al Señor. Pero Dios nos da el albedrío para decidir. Y entonces de allí seguramente continuó la vida de Jonás. Y a las personas que quizá él odiaba allí en esa ciudad tuvo que ir a convivir con ellos. ¿Qué tal un cambio el Señor en la Argentina? Y con aquellos que tú anhelabas tanto que mueran o que estén presos, son los que luego te van a ayudar. Dios quiera que se cumpla su promesa gloriosa, tenga piedad de nosotros y nos arrepintamos sinceramente delante de Él. Llegamos entonces, señor operador, a orar 54 minutos por allí. Bueno, nos queda solamente un minuto, nos despedimos entonces con esta oración, como lo hacemos habitualmente. Si usted está allí y está escuchando y dice, yo necesito de Dios realmente, yo me equivoqué,
Pero ahora me doy cuenta que el Señor es misericordioso, que Dios no anhela la muerte, que Dios no está buscando la muerte, sino el arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este momento tú puedes hacer esta oración. Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que te necesito. Perdóname por haber tenido pensamientos de muerte, sin darme cuenta, tener odio por mis semejantes, por mis hermanos. Señor, que tu sangre que tiene poder, Señor, pueda limpiarme y poder escuchar claramente la voz de tu Espíritu. Poder obedecer la sana doctrina para que pueda salvarme y también a los que me escuchan puedan tener la misma posibilidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí entonces terminamos con ahí la parte de esta alabanza, arreglar tus cuentas con Él frente a frente. Bueno, Dios lo bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa.